realista, podríamos decir, es una acción no libre, determinada por estas dinámicas sociales anónimas, o si es una acción reflexiva. Es decir, alguien nos puede dejar perplejos, argumentando, ofreciendo razones, justificando ese tipo de comportamiento. Creo que no sería muy razonable esperar algo así, pero teóricamente podemos esperar algo así. Claro, los criterios que tenemos hasta ahora se basan fundamentalmente en la argumentación. ¿Sí? Creo yo que si tenemos forma de identificar este ejercicio de imaginación y también las emociones que entran en juego, tendríamos un criterio mucho más diferenciado y que nos permitiría dotar de mayor precisión a la identificación de estos estados que en un caso podrían ser alienados o libres. ¿Sí? Es decir, alguien que se ha socializado en un contexto de opresión, para pasar a un ejemplo creo que más interesante que el anterior, una socialización opresiva llevaría a alguien a justificar el estado de cosas o el estado en el que vive como algo deseable. ¿Sí? Pero si le preguntáramos acerca de su capacidad, o que si tratáramos de indagar si es capaz de concebir un estado de cosas alternativo, creo que ahí tendríamos capaz que otro criterio de juego. ¿Sí? Si viésemos qué tanto puede imaginar, qué tanto puede verse a sí mismo en otra situación, en una situación diferente, podríamos tener un criterio auxiliar o más bien central. Es decir, lo que quiero decir es que la argumentación no es un buen criterio para identificar, o solo la argumentación no es un buen criterio para identificar si alguien está alienado o no. Bien. Hay un tercer momento, luego que esto está pensado, planteado, que tiene que ver con la motivación para la acción. Yo no sé cuánto tengo de tiempo. Más o menos una hora. Ah, bien. Sí, yo en 5 minutos termino y dejamos espacio para las preguntas. Bueno, esto sería el equipamiento que tenemos, o un equipamiento que tenemos que es afectado, así que es dañado por estas dinámicas sociales. Esto es prácticamente reconocido por mucha gente, no es radicalmente original. Lo que creo yo que se plantea ahora como algo con una pretensión no de novedad radical, pero un poquito más, es este concepto de injusticia anónima y la diferenciación, el concepto de recursos reflexivos y la diferenciación de esos recursos reflexivos en estos tres. ¿Cómo se enfrenta o qué es lo que hay que pensar a la hora de, si nos preocupa, ¿no? Porque las respuestas de algunas posiciones de algunos filósofos que son libertaristas, son liberales, para ponerlo es que en realidad en todo esto hay una especie de fantasía de algunos filósofos y que todos somos igualmente libres, ¿sí? Es decir, en tanto que todos pueden justificar, por eso la debilidad de la argumentación, en tanto que todos pueden justificar que esa vida opresiva es una buena vida, ¿sí? O que esa vida de consumo desenfrenado es una vida que ellos desean realizar y que son felices con ello. Simplemente lo que tenemos aquí es una suerte de fantasía de algunos filósofos. El encontrar otros criterios aparte de la argumentación también es una estrategia o es un buen camino para enfrentar este tipo de argumentos. ¿Sí? Es decir, lo que podríamos decir es, bueno, podemos preguntarle a estas personas si son capaces de concebir otros estados de cosas y capaz de hacer un diseño de algún tipo de entrevista. De hecho, hay
Esto yo por lo poco que conozco en las entrevistas a distintas poblaciones que se hacen de las ciencias sociales, hay preguntas de este tipo. Bien, entonces, la preocupación es qué es lo que nos permite hacer un uso de la imaginación profunda, no la superficial, porque ese uso de la imaginación profunda, y si lo podemos contrarrestar a través de las instituciones, y aquí la educación está de más decirlo, que tiene un rol estratégico, crucial, esta imaginación profunda es la que nos va a permitir, por una parte, evaluar nuestro plan de vida en forma crítico-reflexiva, y también poder concebir estados, estructuras y relaciones sociales alternativas a las que tenemos. A mí no se me ocurre mucho más que lo que voy a decir ahora, ¿no? Con respecto a qué hacer, que tiene que ver con la motivación para la acción principalmente. Es decir, lo que podemos tener son elementos que sean disparadores de la reflexión, que puedan conducir a esa reflexión profunda. Entonces, a mí se me ocurre, o es algo que ya hace algún tiempo que he planteado yo y alguna gente que trabaja en el grupo conmigo, que las narraciones tienen ese rol, ¿sí? Que la literatura tiene ese rol. Lo tiene principalmente porque pone en juego los tres recursos, los tres elementos que constituyen los recursos reflexivos. Por supuesto que dispara la imaginación, por supuesto que las emociones están en juego, y también tenemos algo así como un ejercicio justificatorio permanente, interno, ¿no? ¿Sí? Cuando lo leemos, pero a la vez la literatura permite acceder a el mundo de la vida del personaje. Esto es una de las cosas que dice Riquet. Es decir, lo que podemos hacer a través de la literatura, mediada por la imaginación, es comprender qué es lo que siente ese otro que es el personaje. Eso puede modificar preferencias y autocomprensiones. Probablemente difícilmente se puede encontrar una mejor forma de explicar qué es lo que siente y lo que sufre un homosexual que en el Maurice de Jane Austen. Difícilmente. Por más que tengamos acceso desde distintas perspectivas, la literatura nos da justamente eso, el poder acceder al mundo de la vida del personaje. Entonces, ¿qué se me ocurre que podríamos pensar? Esto no es nuevo y simplemente toma cosas que se han hecho y que algunos compañeros aquí han hecho también. Hay algo que se llama, que se conoce como el método narrativo, que lo presenta Nussbaum superficialmente, pero que algunos de ustedes conocen muy bien porque tiene que ver con el programa de Littman, o está muy cerca del programa de Littman y de la filosofía con niños. Entonces, ese tipo de metodologías, ¿sí?, que tiene raíces en Peirce, que tiene raíces en Yu, es decir, hay una tradición riquísima, ¿sí?, que Littman pudo traducir a programas más concretos, que ofician como herramientas para que la educación pueda, a través de las narraciones, a través de la literatura, yo me inclino pero yo soy un lego en el tema, entonces pero me resulta como más atractivo el pensar en literatura no producida especialmente para estos casos, ¿sí?, sino, como les decía recién, ¿no?, buscar una novela con un tema en particular. Y creo que eso podría fundar el inicio de algo ínfimo, ¿no? Estamos hablando de un problema gigantesco tratado por gigantes, y que lo que estamos
pero yo lo que estoy planteando es algo muy pequeño, que sería algo así como el barro en la bota del gigante. Pero bueno, hay que empezar con algo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay algo muy valioso que podríamos o que se debería estimular, y que se podría pensar en un programa de educación ciudadana a nivel de secundaria o a nivel del país, o un programa de educación en derechos humanos que tuviese características de este tipo. Es decir, lo importante, independientemente de lo que se transmita, que sin duda vamos a estar de acuerdo, que cosas tales como igualdad, respeto, solidaridad, son contenidos a transferir, a presentar, pero lo importante es el desarrollo de nuestras capacidades reflexivas. Lo importante es que quienes pasen por estos programas o por este programa estén en condiciones de reflexionar profundamente, estén en condiciones luego de poder evaluar si su plan de vida, si su vida es una mejor vida, teniendo lo que tiene a disposición o si debe modificarla, ¿sí? Es la idea de la vida examinada de Sócrates. En la filosofía tenemos tan pocas cosas para descubrir, pero es tal cual, es la idea de vida examinada. Y también el poder hacer ese ejercicio radical de imaginación que permita concebir relaciones sociales y estructuras diferentes a las presentes, ¿sí? Siempre y cuando las presentes sean criticables, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, o ese podría llegar a ser el objetivo, que sin duda debería tener otro tipo de estrategias. A mí se me ocurría esta, creo que es algo también como muy caro para algunos de los profesores que están aquí. A mí me parece una herramienta muy buena, muy interesante. Y bueno, eso, además de eso, yo creo que tendríamos que pensar en otras cosas, no sé mucho en qué, pero el objetivo es garantizar estos recursos reflexivos y esas capacidades reflexivas que nos permitan enfrentar estas dinámicas anónimas de la sociedad contemporánea. Listo. Preguntas. Gustavo, la filosofía del dinero dijiste hace ya más de media hora atrás de Simmel. Simmel, Georg Simmel, que está traducido al castellano y reeditado hace nada en una editorial española. Sí, Georg Simmel. Esto en el Amazon.es, o sea, el Amazon de España está y lo mandan con la misma eficiencia que el otro. Y la otra es que, bueno, tú trabajaste junto con ella, por eso que habría que nombrar que la ética del consumo de Adela Cortina, que no lo nombraste, ella una punta de años tiene ese trabajito que está tiene, sí, unos 10 años. Sí, por lo menos. Sí. Sí, sin duda. Ese es un libro también súper recomendable, se llama Por una ética del consumo, es de Adela Cortina. Ese libro, en algún, no, o sea, es dificilísimo de encontrar ahora, pero sí, se reeditó en Uruguay. Sí. Cuando Adela vino y la Facultad de Humanidades la nombró profesora emérita. Y Taurus Santillana lanzó aquí la edición que se había lanzado en España. Entonces, hubo un momento en que era fácilmente accesible, era muy barato incluso, sí. Pero ahora a mí me han dicho algunos compañeros que me lo pidieron hace poco que era muy difícil de encontrar. Es un libro precioso. Bien. Yo tengo una reflexión para hacer un poco. El tema de hablar de injusticia anónima es un poco problemático porque, bueno, sería discutible pensar si
si hay injustos anónimos. Sí, es verdad que hay un nivel de modo de vida vivencial que en la hermenéutica se llama la precomprensión. Vivimos, y Iván Ferreira inclusive decía, vivimos más en ese estado del psiqueo que en el estado de pensar, y incluso el lenguaje es una declaración y el pensamiento del psiqueo. Entonces, el problema es que las estructuras sociales tienen una forma piramidal. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que sí, de repente hay una especie de anonimato en la base de la pirámide, pero en la cabeza de la pirámide son los responsables de las injusticias. El problema es cuando uno critica la injusticia y llega a la pirámide y sigue haciendo lo mismo que hacía la pirámide, o sea, en otra forma la pirámide en una estructura más horizontal, se hace responsable. O sea, ya no es que sea anónimo, o sea, siempre hay un responsable. Simplemente hay que ver que hay personas que de repente cambian su modo de pensar y cuando llegan a lugares de privilegio, el sistema, la estructura se los come. El modo de vida ese se los come porque se dan cuenta que han perdido, como tú decís, la imaginación y han perdido el modo de pensar dialéctico en el sentido hegeliano marxista. ¿En qué consistía? Ante una situación de opresión tenemos que ejercer la negación, que no solo argumental, sino también práctica, y de modos de hablar diferentes. Y el tercer momento de la superación es justamente después de la negación viene la superación. Y eso es lo que hemos perdido. La capacidad de pensar antropológicamente que el ser humano es capaz de superar los problemas. El famoso dicho que está en boga, es lo que hay, valores. Es lo que hay, no se puede cambiar nada, o sea que es la muerte de la superación del ser humano. Entonces lo que tenemos que recuperar es esa subjetividad dialéctica, enseñar, volver en los programas sobre todo de filosofía, que la palabra dialéctica figure en los programas que ha desaparecido, enseñar a pensar de modo dialéctico. Ante una situación de opresión, negarse argumental y prácticamente, y buscar la superación, que es lo que tú decís, esa superación imaginativa, buscar la alternativa, no quedarse en la crítica y en el diagnóstico, porque el pensamiento crítico va hasta el diagnóstico y se olvida de pensar lo alternativo. Ahora, el alternativo no alcanza solo con la imaginación, hay que estudiar historia. La historia nos muestra que hay muchas comunidades humanas que vivieron de un modo alternativo a este modo de vida consumista y materialista que vivimos. Entonces, no solo alcanza con imaginar cómo aplicaríamos esas comunidades, esos proyectos históricos, hay que ver por qué fracasaron, por qué están ahí quizá latentes en grupos más pequeños, y recuperar entonces en los programas de educación. Mi propuesta es esa, el pensamiento dialéctico, que es la subjetividad que hemos perdido por una subjetividad analítica que es la dominante en filosofía. Sí, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, está detrás, yo no lo dije, pero lo digo ahora. Cuando expliqué lo de la colonización del mundo de la vida, lo que hay es, en la explicación del fenómeno, hay una dialéctica que consiste en que la mayor libertad que generan los procesos de modernización es socavada por coacciones que surgen de las regulaciones propias de ese proceso de modernización. Entonces tenemos por un lado esa libertad y por otro lado, en el mismo proceso, ¿no?, la negación de esa libertad. Lo de la injusticia anónima, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Lo de la injusticia anónima, claro, cuando tenemos casos en los que podemos atribuir a alguien, ¿sí?, a un agente, la responsabilidad, no sería injusticia anónima. Injusticia anónima tiene que ver con la imposibilidad de atribuir a un agente. Entonces, la dinámica de las economías capitalistas, ¿sí? ¿Quién es el responsable
de esta dinámica de consumo. Seguramente muchos, y ninguno. ¿Sí? Creo que por ahí, y claro, ¿y por qué lo planteo en términos de justicia o de injusticia? Porque en la escuela de Frankfurt normalmente, o no en la escuela de Frankfurt, pero cuando se discuten estas cosas, se concentran exclusivamente en la autorrealización. Dicen, las patologías sociales, ¿no? Estas dinámicas sociales, lo que hacen es afectar nuestra capacidad de ser felices o de llevar adelante nuestro plan vital. Y a mí me gusta agregar, o sea, creo que la tesis debe ser un poco más fuerte, es decir, no solo eso, nos afecta nuestra capacidad de ser hombre entre los hombres, como decía Aristóteles, nuestra capacidad de ser parte de la polis. No podemos ser ciudadanos, no podemos decidir sobre nuestras vidas, no sobre nuestra vida privada, ¿no? Sino sobre estas estructuras y relaciones sociales. Entonces, yo lo que me animo a presentar es una tesis más radical que la que defiende Horner, por ejemplo, y algunos otros, y es que estas dinámicas no solo afectan a la autorrealización, ¿sí? Que sí, que eso estamos de acuerdo, que la afectan. Yo todos los ejemplos que di eran de ese tipo principalmente, sino que afectan también nuestra condición como hombres políticos, ¿sí? Que según Arendt es lo que nos distingue como humanos. Entonces, por eso, con esto creo que no lo dije y complemento un poco a partir de lo que vos decías, lo de la apuesta o lo del por qué el término justicia e injusticia. Creo que es una forma también de condenar con mayor intensidad, sí, moralmente, ¿no? Condenar con mayor intensidad los efectos de estas dinámicas. ¿Sí? Primero cita que me gustó mucho, me dejó pensando en muchas cosas, seguramente me va a dejar preocupado por un tiempo. Tengo dos preguntas, una más grande y una más chica. Sobre los recursos literarios, que tú mencionabas que la literatura podría ser un buen camino para, porque están los tres subrecursos presentes. Las emociones que aparecen en la literatura yo no sé si son racionales, como efecto en el sujeto que lo lee, ¿no? Esa es una duda. Digo, porque tú habías mencionado al principio que tal como se ven las emociones hoy son más bien desde el punto de vista racional, como una movida. Un juicio implícito. Y lo otro es que al comienzo me parece que lo que sostiene mucho de tu pensamiento, y eso está, yo creo que el nuestro también, pero digo, lo planteo como duda, que tú decías que cuanto menos reflexivos somos menos libres. Eso es una idea bastante fuerte, que digo que nos sacude a todos, digo, porque estamos tratando de encontrar recursos para mejorar no solo el punto de vista individual, sino político también, social, y que podríamos tener sospecha de que eso no es así. ¿No? Sí, yo supongo en lo segundo, ahora lo aclaro porque sospecho por dónde puede ir. En la literatura, cuando hablamos de emociones cognitivas estamos hablando de todas, o sea, es una forma de conceptualizarlas, no simplemente como movimientos que afectan a nuestro cuerpo, es decir, si fueran cognitivos serían algo estrictamente fisiológico, ¿sí? Sino como algo que tiene un contenido proposicional. Cuando se habla de juicio implícito es porque, por ejemplo, tengo ira, como decía hoy, ante algo, lo dirijo a algo, ¿sí? Hacia una injusticia. Tengo compasión por alguien que padece una situación con las características que suelen ser relevantes para generar esta emoción, y así sucesivamente. En la literatura, cuando leemos una novela o vemos una obra de teatro o una película, ¿sí? Todo esto es parte del mismo componente de narratividad, se disparan emociones similares. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta, que esto yo no lo dije y lo agrego ahora, es que esa empatía que genera la literatura hay que diferenciarla.
porque esto es, bueno, Brecht estaba como bastante en contra de Aristóteles, y el teatro de Brecht es una forma de romper con la empatía como sentimiento estructurante del teatro. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a tener sentimientos empáticos por un dictador, por un asesino serial, ¿sí? Simplemente, las películas estas de Hannibal Lecter, ¿sí? Generan en algún momento cierto tipo de simpatía por su inteligencia, porque hay algo así. Bueno, Dexter, ¿sí? la serie, estamos hablando de un serial killer. Es como bastante, lo de Dexter es como un poco más complejo porque hay que ver qué es lo que lo justifica, ¿no? Pero la empatía tiene estos riesgos, ¿sí? Hay una película de Sam Peckinpah, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero que retrata un grupo, es en la Segunda Guerra Mundial, y retrata a un grupo de soldados alemanes. O sea, está vista al lado de los alemanes, y lo que es inevitable es generar cierta empatía por los soldados alemanes, ¿sí? Por los soldados nazis. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que le preocupaba a Brecht. El teatro de Brecht tiene como esos cortes que ustedes capaz que han visto que impiden generar estos sentimientos empáticos. El corte es justamente para disparar la reflexión, ¿sí? Para ponernos a pensar sobre eso. Esa es como la intención de Brecht. Pero esto lo que nos dice es que hay que tener ojo, y que también, si pensamos en un programa de aplicación o en un programa educativo en el que la literatura tenga algún rol, educación ciudadana, educación de derechos humanos, bueno, vamos a tener que tener algunos criterios para poder diferenciar obras en las que tengamos una empatía reflexiva o emancipatoria y una regresiva. Es decir, es perfectamente posible encontrar, obvio, sin duda, ¿no?, en la literatura, obras que nos generen empatía con lo que podemos denominar como antivalores. Bien, lo segundo, cuando hablamos de reflexión, la realidad de reflexión y libertad, yo creo eso, sí, yo afirmo que cuanto más reflexivos somos, más libres. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es que no todo el tiempo hacemos este ejercicio de reflexión. Sí, no estamos todo el tiempo haciendo una reflexión profunda. Vamos al supermercado, ¿no? Cuando, yo qué sé, yo ahora que cuando vine para aquí decidí si venía, medio no sabía si llovía o no, y decidí venir en bicicleta en lugar del auto, porque no llovía. No estoy haciendo una reflexión profunda, estoy haciendo una reflexión, sí, pero superficial. Y la mayor parte de nuestra vida tomamos decisiones de ese tipo. Claro, hay decisiones que son vitalmente importantes, que lo que requieren es una reflexión profunda, y que si no reflexionamos en profundidad, ahí sí estamos siendo negocios. Entonces también hay como circunstancias en las que se exigen, en los que podemos decir hay como un uso, un ejercicio natural de la reflexión superficial, y otros que tendrían que ver con un ejercicio natural de la reflexión profunda. Yo creo que la reflexión en esto que yo les decía, de la disconformidad con el gobierno, la cuestión del gobierno, lo poco que se puede proyectar, bueno, creo que obedece a un tipo de reflexión superficial, cuando lo que se requiere, por lo menos alguna señal de algún tipo de reflexión profunda, ¿no? O sea, esa ausencia de proyección, de transformaciones, tiene que ver con eso. ¿Sí? Bien. Primero que me parece muy importante y muy interesante el camino que te estás proponiendo de reflexión, ¿verdad? Y de trabajo, digo de reflexión porque el centro es la reflexión. También me parece que quizás
lo más jugoso y lo más importante es la búsqueda de recursos para tratar de salir de una descripción de la realidad que parece, más allá de alienada o no, deshumanizadora, indignante en su conjunto, y en ese sentido sí anónima, porque aunque pueda encontrar el malo en muchos lugares, él tiene el malo, ahí en la camiseta, el malo perfecto, que se tiene por empatía, además. Eso es claro. Pero también es claro que en el tipo de justicia actual, la global, es anónima. Y ni siquiera puedo echarle la culpa a la clase, o en todo caso le puedo echar la culpa a la clase, al capitalismo, pero son formas de sociedades anónimas desde muy viejos tiempos. Y en ese contexto, el problema es, yo veo un par de dificultades que sería preciso tomar en cuenta como complementación para la reflexión profunda que es el nivel donde aparece la crítica. Cuando uno critica, va desde dicotomías básicas, digamos, atrás está Kant, es decir, por más vueltas que le demos, y la idea de o libertad, que es el bien, o alienación, que es el mal. Y de algún modo está presente el supuesto de que yo, el pensador, aunque soy consumista, aunque vivo acomodado en determinada burocracia que me sustenta, aunque no hago nada práctico, activo, por cambiar el mundo, yo no soy alienado. Por yo quiero decir el intelectual, ¿verdad? Es decir, no aparece, creo que habría que llegar a buscar el nivel de ver en qué consiste nuestra alienación, en qué es, si realmente tengo recursos en que pueda reflexionar críticamente sobre mi propia alienación y autoalienación, o si mi reflexión de algún modo está alienada. Entonces simplemente prever eso, porque veo que en los recursos reflexivos yo pienso que tú arrancas de la argumentación, porque es lo clásico de la razón occidental, y la vas ampliando, ¿no? Tan clásico es que cuando llegamos a las emociones, decís emociones cognitivas, pero uno podría decir también argumentaciones emotivas o argumentaciones imaginativas, y el término razón no tiene por qué estar vinculado al conocimiento en el sentido de separación sujeto-objeto. Entonces, si por razón entiendo algo más global y ya le incluyo esas tres, me parece que es una ampliación que sería muy importante. Y creo que a mí me está faltando un elemento que es el elemento de la capacidad de juicio, la capacidad de enjuiciar, de valorar, de tomar posición, porque en este planteo toda ella aparece como el gran supuesto, que no me preocupa como supuesto porque obviamente lo comparto, pero sí me preocupa por la dificultad tal vez de reconocer este tipo de cosas. Si yo voy a jugar si Juan o Pedro son libres o alienados, ¿no? Voy a ver siempre el discurso alienado en el discurso del oprimido, y no voy a ver el discurso alienado en el discurso del oprimido, quiere decir del indio, del campesino, del analfabeto, y no voy a ver la alienación en el intelectual, el filósofo, etc. Y entonces ahí me parece que habría que ampliar los recursos. Yo he visto después te voy a contar alguna cosa que te puede interesar para esto.
ampliar la noción de recursos, que no me queden solo reflexivos, porque además si me queden reflexivos no me queden dialogantes. Y entonces supongo que hay un alguien, el máximo reflexor, el más profundo y el más crítico, es el que está más cerca de Dios en condiciones de juzgar lo que hacen los demás. Y también lo que sería la mejor sociedad concebible, ¿verdad? Pero me parece que contra eso hay también recursos para intentar no caer en eso ni en la otra punta, que es en la acción reflexiva. Sí, sí, es como el temor al rey filósofo, ¿no? Es decir, nosotros nos colocamos en... sí, que es algo que cuesta mucho evitar. Yo creo que una de las pocas vacunas que tenemos contra el colocarnos en una especie de tribunal de la razón, que es lo que históricamente hemos hecho los filósofos, es la apertura de la discusión, es decir, la apertura del otro. No queda el asumir lo único que nos queda es asumir estas posiciones como falibles, como modificables, como históricamente transformables, y en función de eso estar abiertos a posibles reconfiguraciones de los recursos, de agregar con más fuerza la instancia del juicio. Yo creo que ese es el único camino. Después, sí, la alienación en el filósofo es algo que el filósofo mismo no va a poder percibir, ¿no? Claro, pero habría que estudiar sí. La parte de autocrítica, porque, viste, no hay gigantes ese barro, ni vos sos barro ni ellos son gigantes, somos seres humanos discutiendo y dialogando con los recursos que tenemos y con los recursos que podemos. Y hay algunos que no los tenemos. Sí, sin duda. Creo que tal vez también da un poco de miedo pensar en la alienación propia, ¿no? Es bueno, claro. Eso es emocionante. Sí. Bueno, sí, se toma eso como recurso para los recursos reflexivos. Una lección de filosofía la conoces a ti mismo, Sí. Hay que empezar por ahí. ¿Cómo? No te vi. La de conócete a ti mismo. Una cosita. Me parece que enriquece pila la combinación de recursos, en no reducir a la argumentación, incluir la emoción y la imaginación. Pero me queda como preocupación justamente el hecho de que sean recursos, que es tarea para desarrollar para nosotros, para los interlocutores que tengamos. Pero me parece que, como incluso ejemplificamos, tanto la emoción como la imaginación, como la argumentación, pueden ponerse al servicio de otras cuestiones. Hay distopías brillantes que tienen que ver con una imaginación radical, ¿no? Entonces, como que por debajo de eso tiene que haber ciertos supuestos que tienen que ver con concepciones antropológico-políticas, que no quiere decir que el lugar de la libertad se identifique con un solo modelo, digo, porque cuando decimos, bueno, detrás de eso tiene que haber ciertos principios de sustento, podemos creer que entonces terminamos en un universo único, justamente, ¿no? Solo en un lugar está lo bueno y todo lo demás es lo malo. Digo, puede haber multiplicidad de proyectos, pero que tienen que sustentar el uso de esos recursos. Sí. ¿Ah? Digo, Sí. capaz que es medio obvio, pero digamos... No, sin duda. Sí. La idea, o al menos a mí en estos casos, yo tengo una importante preocupación por la aplicación. Últimamente, cada vez, no sé, cuando voy a algún lado y presento alguna cosa,
trato de empezar diciendo que la filosofía no necesita más teorías de justicia. Tenemos las mejores, sin duda las más elegantes, las más sofisticadas, con un enorme instrumental técnico, matemático. No precisamos más teorías. Lo que necesitamos es poder traducir esas teorías al mundo real. Esa es la tarea principal de la filosofía, al menos creo yo eso. Entonces, claro, en esa traducción genera como un poco de vértigo, o le genera un poco de vértigo al filósofo, porque justamente es abrirse a la diversidad de potenciales proyectos que pueden, primero, reconfigurar las teorías, afectar las teorías, y que son insumos para poder traducir esa concepción de justicia al mundo, ¿no? Cuando hablamos de justicia, en este caso sería algo parecido. La intención es tener una fuerte apertura prácticamente a todo, es decir, a que teóricamente haya nuevas reconfiguraciones, que haya otros recursos que operen de esta forma, que introducir con mayor presencia o fuerza el juicio. Es algo que yo lo estoy pensando bastante a partir de las lecciones de Arendt sobre Kant, ¿sí? Después, ejemplos como más pequeñitos, más concretos, como los de Lippmann, ¿sí? Que a mí me decían hace poco que hay una edición del 90 y algo en inglés que no está traducida al castellano, en que Lippmann vas a incluir las emociones, ¿sí? Que citan uso, incluso, ¿sí? Que yo creo que a mí me parece lo más interesante de casi todas estas cosas, lo más lindo, es ver cuando las perspectivas empiezan a ser convergentes, ¿sí? Entonces, bueno, la intención es un poco esa, es tener un programa o iniciar un programa abierto, reconfigurable, en el que a partir del cual sea posible pensar en distintas formas de traducir al mundo real algunas de estas cosas. Bueno, estamos